Hola amigos, una semana más aquí estamos con un nuevo relato. El de esta semana se titula Andrea. Juan había conocido a Andrea en uno de sus muchos ingresos en el hospital. Tenía la tez clara y el pelo color panocha. Hablaba poco. De hecho, recordaba haber pensado en algún momento que con esos ojos claros debía ser de algún país del este, y todavía no dominaba el idioma. Pero no hacía falta. Su sonrisa y sus gestos cariñosos bastaban para hacerle sentir un poco mejor. Jamás había conocido a nadie tan dulce. Le sorprendió encontrarla justamente en un entorno tan trágico como la planta oncológica de un centro hospitalario de una gran ciudad. No sabía exactamente por qué se le ocurrió hacerle esa pregunta. Volvía a estar ingresado. Otra vez. Había tenido una recaída. Fue un viernes del mes de febrero. A ella le tocaba turno de noche. La planta de oncología estaba relativamente tranquila. Se asomó para ver el gotero y lo encontró desvelado. No conseguía conciliar el sueño. De un tiempo a esta parte le pasaba a menudo. El dolor se había hecho dueño de su vida y lo controlaba todo. Su estado de ánimo, sus pensamientos, su vida entera en realidad. Y entonces se lo preguntó. Le preguntó si había asistido a alguien que tuviera su mismo tipo de cáncer. Le había costado aceptar ese vocablo. Se pasó meses enteros rehuyéndolo, ocultándolo, pero al fin lo había aceptado y lo había incorporado a su vida. La enfermera hizo como si no lo hubiera oído y se afanó en comprobar la vía y la bolsa de la sonda. Él, sin embargo, no se rindió. No tenía nada que perder. Repitió la pregunta, aunque esta vez le salió casi como un susurro. Ella levantó la vista y lo observó sin prisas. A él le pareció que trataba de averiguar lo que había motivado realmente su pregunta. Debió encontrar lo que buscaba. Asintió con la cabeza. Eso le animó a seguir. ¿Fue un enfermo del hospital? No. ¿Un familiar entonces? Sí, mi madre. Conversaron durante más de una hora. Ella fue sincera. Se lo contó todo sobre el sufrimiento, sobre el deterioro. A Juan le pareció que llevaba mucho tiempo guardando esa información y que para ella había sido una especie de liberación poderla compartir con alguien. Él se lo había agradecido de corazón. Estaba harto de las palabras vacías, de las buenas intenciones, de las falsas sonrisas. Estaba jodido y solo. Los demás no podían hacer nada por evitarlo. Ya lo había aceptado. Por eso le apretó la mano y le sonrió. Era la primera vez en mucho tiempo que se había sentido medianamente comprendido. Andrea ya había alcanzado la puerta cuando se giró y le dijo: Si ella me hubiera pedido que le evitara todo ese sufrimiento, lo habría hecho sin dudar. Pero no me lo pidió, ni siquiera en la recta final. Juan no había podido sacarse esas palabras de la cabeza. Lo había intentado. Era creyente o había creído serlo durante años, de modo que tenía la sensación de que el mero hecho de considerarlas significaba cruzar una línea prohibida, ir demasiado lejos. Pero era como si aquellas palabras se le hubieran quedado incrustadas en una esquina del cerebro. Había tratado de convencerse de que era demasiado cobarde, de que no sería capaz. Pero ahí seguía la voz, como marcada con un hierro candente. Así que, al fin, se rindió. Eso que dijiste de lo de que le habrías evitado el sufrimiento a tu madre si te lo hubiera pedido, ¿te referías a...? Sí. Respondió ella sin dejarle terminar. Pero eso podría costarte el empleo, incluso la libertad. Podrían condenarte a prisión. Sé cómo hacerlo para que eso no ocurra. Esa noche Juan no se atrevió a ir más lejos. En el fondo, había confiado en que fuera imposible, en que ella no estuviera dispuesta a jugarse la carrera, incluso la vida, por un desconocido. Por eso, al ver que existía la posibilidad, fue incapaz de seguir adelante. Necesitaba procesar todo aquello. Pero la semilla
ya estaba echada. De hecho, fue ella la que retomó el tema unos días más tarde. Tras la ventana todavía reinaba la oscuridad, pero ya se adivinaba la proximidad del alba. Andrea entró en su habitación. Acercó el sofá a la cabecera de la cama para que pudieran oírse a pesar de hablar en susurros y se lo contó. Yo te conseguiría las sustancias que necesitas para poner fin a tu sufrimiento, pero deberías inyectártelas tú mismo. Lo más importante es grabar un vídeo en el que a mí no se me vea en ningún momento. Debes salir solo tú diciéndole a la cámara que lo haces por voluntad propia. Y debe verse cómo te inyectas la sustancia, para que nadie más sea considerado culpable. ¿Quieres hacerme alguna última pregunta? ¿Y si descubren que eres tú la que me ha suministrado la sustancia? Los medicamentos están muy controlados en un hospital. No lo sacaré de aquí. Lo conseguiré en el mercado negro. No te preocupes. Tomaré precauciones. Juan se quedó solo con sus pensamientos. Los primeros rayos de luz empezaban a colarse perezosos en la estancia, pero él no fue consciente de ello. Acordaron que lo harían el día de su cumpleaños. Fue una elección poética. Así abandonaría este mundo el mismo día que había llegado a él, solo que 50 años más tarde. En los días previos, Andrea le había enseñado a inyectarse y había practicado con él algunas técnicas de relajación, para que no perdiera los nervios en el último momento. Por fin llegó el día. Andrea entró en la habitación al filo de la medianoche. En la planta reinaba una extraña calma. Ella se acercó, extrajo unas botellitas de un estuchito negro y esbozó una sonrisa. Luego preparó la cámara de vídeo. Llevaba puestos unos guantes de quirófano, para no dejar ninguna huella. Hablaron un rato cogidos de las manos, y luego se despidieron con un cálido abrazo y un sentido beso. Finalmente, Andrea puso a grabar la cámara de vídeo y desapareció. Hasta aquí el relato de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y como siempre, ahí va la frase del relato de la semana que viene. ¿Preparados? Desde que Ramón, el chico de la Dolores, andaba rondándola, Felisa no daba pie con bola. Y no os olvidéis de enviarnos todos vuestros relatos navideños. Hasta la semana que viene.